En esta técnica, un grupo de expertos discuten sobre un tema propuesto en forma de diálogo o conversación ante un grupo. En esta técnica se reúnen varias personas para exponer sobre un determinado tema. Aunque se asemeja a la mesa redonda, la gran diferencia es que no actúan como oradores, sino como conversadores en el que debaten sus ideas. Conversan así entre sí para opinar sobre los diferentes puntos de vista del tema, puesto que son expertos y cada uno especialista en el tema, desde su diferente ámbito. En esta técnica observamos que son de 4 a 6 personas, en el que tenemos un coordinador, los panelistas que son los expertos y una secretaria que es funcional. Ella es la que toma la nota de las conclusiones finales. Vamos a hablar un poco de las funciones. La función de la coordinadora, ¿cuál es? Es encargarse de realizar las preguntas a los panelistas, calcular el tiempo, que aproximadamente es de 1 hora para la conversación o debate. Se encarga de que el tema que están hablando no se desvíe ni hayan contradictorias, sino por el contrario se lleve en total armonía. Su función es que tiene que ser espontáneo, no tiene que ser tan formal, al contrario es muy informal y dinámico. Las funciones de los moderadores, ¿cuáles son? De los panelistas o moderadores, ¿cuáles son? Ellos son expertos desde diferentes puntos de vista, debaten sus opiniones, entre ellos como no opiniones personales, sino de acuerdo a su especialización o conocimiento del tema. Y la secretaria da las conclusiones finales. El panel tiene una duración de 1 hora y veremos cómo va la formación o la presentación del panel. Una de las características fundamentales del panel es que al finalizar 5 minutos antes se asemeja al foro. ¿Por qué? Porque vemos que el auditorio pasa a ser parte del panel en el que expresa sus opiniones y conocimientos sobre el tema. Realizan preguntas, si lo desean los expertos las contestan, de lo contrario la encargada de responder será la coordinadora. La informalidad, espontaneidad y dinamismo son características de esta técnica grupal. Es una de las técnicas más abiertas, más informales y con más creatividad de las que tenemos. Para hacer de la comunicación un proceso eficaz, hay que tener presente que debemos ser un escuchador activo. Todos sabemos oír, pero muy pocos sabemos escuchar. La mayoría de gente confunde el oír con el escuchar. Oír es percibir la vibración del sonido, mientras que escuchar es entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. Escuchar requiere de atención, de interpretación y de recordar el estímulo del sonido. La escucha tiene que ser activa, tiene que introducirse en el cerebro del transmisor para captar el mensaje. No podemos ser escuchadores pasivos, porque nos convertiríamos en una grabadora. Solo recibiríamos el mensaje sin dar a entender o entender lo que nos quiere decir la persona que nos está hablando. Debemos ser escuchadores activos, hacer preguntas, analizar lo que nos están diciendo y captar el mensaje con seguridad. Para ser un escuchador activo debemos tener en cuenta los siguientes pasos. No hablar mientras se escucha al otro. Es importante no interrumpir la comunicación entre dos personas. Tener presente que le interesa el discurso. No hay nada mejor que a la otra persona sepa que a uno le interesa lo que le están diciendo. Enfocar la mirada es bastante importante. Es más fácil escuchar si tenemos un sentido presente. No prestar atención a las ideas que cruzan por nuestra mente. ¿Por qué? Porque no le estamos prestando atención a lo que escuchamos y tampoco a las ideas que se nos están cruzando. Respetar el espacio del hablante. Es prudente tener una buena distancia, que él sepa que uno le escucha, le interesa, pero no interrumpirlo ni tomar
cierta confianza que no dentro de la comunicación. Es bueno y necesario hacer un resumen para llevar las pautas del diálogo y tener una concentración del tema. Los pasos que anteriormente nombramos es de suma importancia. La escucha no es algo que llevamos en nuestra vida, pero sí es algo que se aprende con la práctica. Tenemos que aprender a resumir, a escuchar con atención, a ponernos en el lugar de la otra persona. Es bueno seguir estas pautas para captar así mejor el mensaje y poder tener un discurso fluido con la otra persona. Saber que se entiende, saber que uno entendió y pues generar así la continuidad del discurso. Aprender a escuchar, además de todo esto, nos da buen éxito en la vida tanto profesional como laboral y en la vida cotidiana, así que debemos de tener muy en cuenta estos pasos a la hora de aprender a escuchar. A continuación conoceremos las pautas para mejorar el hábito de escucha. ¿Cuáles son? La primera, ser el reflejo de la otra persona. Es importante ponerse en el lugar del otro para entender mejor el mensaje. Escuchar activamente. Es muy fácil pensar lo que se va a decir, pero no tan fácil escuchar lo que nos van a decir. Debemos ¿qué hacer? Grabarnos en nuestra cabeza y ir resumiendo a medida que la otra persona esté hablando. No interrumpir la conversación, no hablar de más porque sería una escucha pasiva y no sería activamente. Intentar sacar la idea principal de lo que estamos escuchando es de suma importancia. Centrarse en el otro. Eso es lo más importante. Solo darle importancia a la otra persona, a la que nos está hablando. Si nos está hablando es porque nos quiere decir algo importante y no hay nada mejor que hacerlo sentir de esa manera. Claro que sí, también debemos realizar preguntas. ¿Por qué? Porque una comunicación se vuelve aburrida cuando una persona solo habla y la otra persona no puede decir nada. Entonces debemos realizar preguntas para que el flujo de la comunicación sea eficaz. Pero ¿cómo debemos realizar las preguntas? Debemos esperar que la otra persona termine de hablar para poder realizar las preguntas y así tener claridad del tema que estamos viendo. Es de bastante importancia no solo prestar atención a lo que nos está diciendo, sino también al lenguaje corporal, o sea, cómo nos lo dice. Es una de las cosas más importantes. Nosotros no solo hablamos con la voz, todo nuestro cuerpo es un mar de comunicación. Es de sumo cuidado tener presente gestos, expresión corporal, postura, para así saber la importancia de dicha comunicación. Sin interrupciones es algo también indispensable para la escucha. ¿Por qué? Porque a veces interrumpimos la conversación en temas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Eso qué hace? Nos desviamos del tema, perdemos la continuidad y el mensaje principal que queremos oír. Entonces no hagamos interrupciones mientras esté la otra persona hablando. No juzguemos, puesto que juzgamos cuando la otra persona habla, no sabemos los nervios, la forma en cómo está hablando, la expresión que tenga, si tiene facilidad o no. Entonces es importante no juzgar. Esas son las pautas que tenemos que tener en cuenta para aprender a escuchar. El hábito se vuelve mejor si tenemos todo esto siempre presente.